Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de segundas temporadas con una estética diferente. Bueno, estoy aquí, les comentaba a nuestros invitados unos días, unas semanas en Europa, en Alemania, en el centro del pensamiento liberal, que es la Academia de Theodor Heuss, la Academia Theodor Heuss, eh, que es, como digo, un centro de pensamiento liberal y estamos, pues, hablando de libertad de prensa, la libertad de prensa en estos momentos tan complejos, tan agitados, tan turbulentos que vive el mundo. Y bueno, quiero presentarles, aunque ustedes ya los conocen del primer programa, a nuestros, eh, yo no diría panelistas, sino son nuestros coanfitriones de segundas temporadas, que es, en primer lugar, Yalile Loaiza, periodista con mucho reconocimiento, mucho prestigio, digamos, pese a su juventud. Yalile, es un gusto de nuevo tenerte en este programa. Gracias, César. Para mí siempre es un gusto poder conversar contigo, poder conversar con Manuel. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Yalile, presidenta también de Fundamedios, y realmente es, como digo, un gusto que nos acompañes. Y bueno, Manuel Jiménez, un querido amigo y alguien que reflexiona muchísimo sobre todos los temas de interés, de política nacional e internacional. Yo diría que eres un influencer de alguna forma, ¿no? Manuel, tienes muchísimos seguidores en tus redes sociales. Siempre estás marcando tendencias. No, bueno, no sé si sean influencers, cinco o seis personas que influyen a su vez en otros, pero sí, más bien es un desahogo, ¿no? O sea, mis redes, que no son muchas, las utilizo para hacer una especie de catarsis y Mm, ponerle un sentido de humor, porque creo que si no te burlas de la realidad se burla de ti. mm, mm. Sí, yo creo que llega un momento en que ya, o sea, si tienes 100 seguidores o 20,000 o 1,000,000. O sea, lo importante es eso, expresarte, decir lo que tengas que decir y que llegue a quien tenga que llegar y listo, ¿no? Sí, sí. Creo que ese es el ejercicio realmente de comunicación. Y les quiero contar, antes de entrar en materia, que hoy tuvimos una sesión acá en Academy, maravillosa porque fue una sesión sobre aprender a escuchar. Básicamente fueron 5, nos tomamos todo el día para hacer algo que muchas veces los periodistas no sabemos hacer, pese a que el hecho comunicacional es lo nuestro, ¿no es cierto? Pero es no saber escuchar. Y ahora esto nos tomamos todo el día para aprender a escuchar. ¿Qué te parece, Yali? Esto a mí wow, te juro que me conmovió, me removió de alguna forma. Sí, para mí entiendo qué ejercicio es. Es un ejercicio Tú sumamente... estuviste en Academy, además, él también estuvo por Sí, acá, sí. Ujú. estuve en noviembre del año pasado gracias a la recomendación de Fundamedios y tuvimos este ejercicio también y poder escuchar sin interrumpir, que es una cosa que además los periodistas como que estamos muy acostumbrados a hacer, porque en las entrevistas tenemos que interrumpir. eh, Poder escuchar a otra persona, en este caso además escucharla en otro idioma, eh, y simplemente hacer el ejercicio de no interrumpirlo siquiera con los pensamientos, me parece que es una técnica que sirve tanto para aplicar en la profesión como para aplicar personalmente. Es muy importante el poder escuchar y el poder vincularse así, crear vínculos también así con las demás personas. Absolutamente, eso nos hace falta tanto en este mundo tan convulso, ¿no? El aprender a escuchar al otro, que no significa, ojo, que te identifiques o que avales lo que el otro está diciendo, no, pero simplemente el darle el sitio de respetuoso de escucharlo.
aunque no estés de acuerdo, pero escucharlo. Y ahí recordaba que alguna vez leí una entrevista a Truman Capote cuando escribió A Sangre Fría, libro canónico del periodismo narrativo, ¿no? Y él decía justamente eso: me senté con un criminal, un asesino monstruoso durante un año, ¿no es cierto?, a escucharlo, y solamente escucharlo, hasta que me cuente su historia. Y Creo de que ahí tenemos un surgió problema esta obra técnico. maravillosa, ¿no? Sí, Creo que perdón. lo perdimos a César por un momentito. Hola, ¿me escuchan? Te ¿Me escucho, escuchan? la imagen se congeló. La Ya, imagen Ok. ahí. Entonces les decía esto, Truman Capote decía eso, ¿no? O sea, me senté a escuchar a este asesino, y de ahí salió esta obra maravillosa que es A Sangre Fría. Manuel, qué tan importante es escuchar, ¿no? Increíble, ¿no? Me hiciste acuerdo de una experiencia personal. Una noche se metió un ladrón a mi casa y robó los teléfonos, las computadoras mías, de mi esposa, de los hijos. Al otro día yo logré que la policía capturara en el mismo sector al ladrón y les pedí como un favor excepcional que me permitieran hablar con él. Entonces hicieron una excepción, entiendo que casi violatoria a sus normas, ¿no? Me dejaron hablar con él y yo tuve un día entero con él para recuperar las cosas, ¿no? O sea, le dije que Mm, yo no quería hacer daño, que necesitaba mis cosas y que yo no lo iba a meter preso, no le iba a poner una demanda directa si es que me devolvía las cosas, pero que también quería hablar con él, así que almorcé y cené con él. Y cuando cenamos en la noche por arriba de la Kennedy, en un restaurante cualquiera, el tipo un rato se levantó y me dijo, ¿lo puedo abrazar? Era un chico que tenía 20 años. Estaba mm, apodado Spider-Man, se subía por las paredes y llegaba a terceros, cuartos, quintos pisos por las paredes. Y le dije, sí. Me dice, usted es la primera persona en la vida que se ha interesado en mí. mm, Me contó que su madre le había lanzado agua cuando era muy pequeño y tenía todo el pecho quemado. Entonces yo lo ayudé, él me devolvió mis cosas, fue una historia que algún rato debería novelar. Y me abrazó, yo lo abracé y escuché su vida, ¿no? O sea, cómo la vida no le había dejado muchas opciones. Y al final él se conmovió conmigo y yo me conmoví con él. Y es ese momento de comunicación donde lo esencial, que es intangible, Principito Dixit, se conecta, ¿no? Y hay una experiencia importante. Yo creo que mm, aprender a escuchar es vital, vital, sobre todo en un mundo que ya no escucha, o sea, ya no se mm. escucha. En este país la gente no se escucha, en la asamblea la gente no se escucha y creo que es importante. Absolutamente, te devuelve la humanidad, el valor del humano, el recuperar tu humanidad a través del otro, a través de escuchar al otro. Eso es tan importante, ¿no? Y ahí aprovecho lo que dijo Manuel para entrar en materia. En este gobierno presidido por Daniel Noboa, acaba de cumplir o cumplió ya un mes. Estamos mm, mm, un poquito más, bueno, acaba de cumplir un mes, y han avanzado en una agenda que no quiero calificarla, porque vamos a conversar justamente de eso, pero han avanzado en una agenda muy rápidamente y han aprobado una serie de leyes que, mm, digamos, hay varios sectores que hablan de inconstitucionalidades, de violaciones de derechos. Yo mismo he sido muy crítico, y Fundamedios ha sido muy crítico con la ley de inteligencia, por ejemplo. Ha captado los poderes, básicamente todos los poderes, y con un camino pavimentado, ¿no? Lo que a otros gobiernos le hubiera tomado sangre, sudor y lágrimas, este gobierno es, o sea, alfombra roja, camino pavimentado y alfombra roja, o sea, llévese todo.
vaya, estamos viviendo un nuevo momento. Yali, Manuel, no sé quién de ustedes quiere comenzar a comentar este primer mes de gobierno y el avance en esta agenda, tanto legislativa como económica, de seguridad, etcétera, etcétera. A mí me gustaría resumir un poco este primer mes en algo que ya se advertía desde antes. Me parece que es muy propio de nuestra historia, que como toda historia es cíclica, que como dice el gatopardismo, cambie todo para que no cambie nada. Entonces, vemos que la administración del poder continúa siendo la que ya vimos hace algunos años y lo que yo siento como peligroso es que quienes ya sacaron la cara y defendieron la democracia en aquel momento ahora ya están cansados y no siento que hay una generación de relevo que pueda hacer eso. Es por eso que también veo o creo que hay una especie de acuerdo tácito entre las instituciones del Estado para allanar, como tú decías, César, este camino que preocupa porque puede caer con estos mecanismos, por ejemplo, el tema de la ley de inteligencia, que es algo que preocupa mucho al sector periodístico, puede abrirse el camino para persecuciones que no están relacionadas con la forma en la que venden la ley, ¿no? O sea, como esto es para la lucha contra el crimen organizado, etcétera. Pero uno se pregunta cómo vamos a proteger a nuestras fuentes, cómo vamos a protegernos nosotros mismos, y no porque los periodistas estemos a favor de la impunidad, ni mucho menos, o sea, no, eso no viene al caso, más bien es que, como en toda democracia, deben existir límites claros y esos límites no pueden rebasar aquellas libertades fundamentales. Entonces, sí, a mí me preocupa, por una parte, como digo, este acuerdo como de alguna forma tácito, como nadie se está oponiendo a nada, y luego que no siento que haya una sociedad civil, un relevo generacional en la sociedad civil que esté dispuesto a salir a pelear si es que es necesario. Mm. Manuel, ¿qué piensas tú al respecto? Y yo coincido con ustedes en términos generales, pero creo que dándole una visión más antigua, si se quiere, no más histórica, sino más antigua, al tema, y creo que normalmente los temas de inteligencia suelen rebasar el marco de la ley. O sea, quiero acordarme de cuando el general Vaca trabajó con el gobierno de Febres Cordero y, por supuesto, se transgredieron todas las líneas rojas en el combate de la insurrección armada, ¿no? De la subversión armada, más bien. El general Vaca creo que participó también en el gobierno de Gutiérrez y era famoso, se conocía, de los sistemas de escucha que tenía la inteligencia de la policía y que después tenía el general Vaca en sus Mm, propias oficinas de investigación privada de una agencia de seguridad que él regentaba. Sin ir más lejos, creo que los excesos de la inteligencia en el trabajo de espionaje que se cometieron durante el gobierno de Correa son monstruosos. O sea, se investigó la vida privada, se olisqueó dentro de la ropa interior de las personas. O sea, porque ese es uno de los métodos estalinistas, o sea, conocer dónde tiene vulnerabilidades del enemigo para chantajearlo y proceder a la extorsión. O sea, yo recuerdo haber oído por intermedia persona a una notable asambleísta de la Revolución Ciudadana que se quejaba porque le decían, oye, salte de eso es una cuestión que no va contigo, o sea, tú no eres una persona corrupta. Me dijo, decía, no puedo, llorando, decía, no puedo, no me dejan salir. Entonces, mm, esto que hizo de lo que hizo el castrismo una ciencia, ¿no? O sea, recuerdo la historia de un diplomático francés que fue extorsionado más de 10 años porque tenía relaciones homosexuales y estaban grabadas en un hotel. Y lo, mm, entonces yo creo que normalmente se transgreden todas las líneas en los servicios de inteligencia. Me parece que la ley, si bien
produce sustos porque no siempre vas a tener a los mismos actores al frente, también está correlacionada con lo que está pasando en Perú, Colombia y muy por debajo, subestándar de lo que pasa en Rusia, Estados Unidos o Francia respecto a los límites de la investigación de inteligencia. Mucho menos de mm, una época en que la tecnología vuela en pedazos todas las anteriores fronteras. O sea, y digo, la tecnología no solo para escuchas, para investigación, la tecnología militar mismo. Acabamos de presenciar una guerra de 12 días donde nada de lo que estaba escrito para la guerra anteriormente aplica, porque ya no hay artillerías entrando, ya no hay avanzadas sobre territorio, ya no hay conquistas espaciales, ya no hay operaciones de envolvimiento del enemigo, hay simplemente dos, tres superbombarderos con bombas mm, de precisión, bombas que claro. penetran el dormitorio de las cabezas del enemigo. O sea, de hecho, Y drones. nunca ha habido, en toda la guerra mundial Ujú, última, en la Segunda Guerra Mundial, no hubieron tantos generales muertos como ahora en ujú. el conflicto israelí-iraní. Claro. Entonces yo creo Y que, drones, ¿no? Y drones, los drones, no te por olvides. supuesto, Claro. Ujú, entonces yo creo que siempre transgreden las líneas que marca la Constitución. O sea, creo que es casi paradigmático en los organismos de inteligencia. El tema mm. es Entonces, qué pensar. contenciones vas a encontrar en esto, ¿no? Exacto, esa era mi pregunta, o sea, porque nos han dicho el oficialismo, los asambleístas que aprobaron la ley, dicho, no, es que nosotros no vamos a transgredir, esto es una ley democrática, además necesaria para combatir el crimen organizado, y de hecho, el presidente Noboa acaba, cuando grabamos este programa, se ha anunciado la captura de Fito, ¿no es cierto?, del cabecilla, del líder de los choneros. Se supone que sigue siendo el líder de los choneros, y el presidente Noboa ha dicho, esto es consecuencia de la aplicación de la ley de inteligencia, del Sistema Nacional de Inteligencia. Em, Vaya, wow, qué impresionante, ¿no? O sea, en 48 horas la ley de servicio ya cumplió su cometido. No sé, Manuel, si quieres comentar algo al Ah, respecto y después le damos sí. a Yali, que le veo con muchas ganas. O sea, sí, bueno, se ha rumorado que incluso utilizaron tecnología que permite ver radiaciones de calor a través de las paredes para encontrar a Fito, ¿no? Creo que también el $1.000.000 ofrecido anteriormente obra milagros, o sea, Mm, eh, no solo la tecnología, pero no te olvides que también ayer fue capturado, no sé si hoy, Roberto Álvarez, el mm, gerente de los comandos de la frontera, ¿no? En Abu Dhabi. Entonces son dos golpes que sin duda van a fortalecer la imagen del gobierno, de Noboa, de Reinberg, de Lofredo, mm, ante la opinión pública. Y yo creo que, claro, están haciendo una exhibición de músculos que es difícil de digerir. Producen un sabor agridulce, como cuando se atrapó a Abimael Guzmán y lo pusieron con un traje a rayas en una reja como tigre enjaulado, ¿no? Esto, digamos, es de menor calibre, tiene un poco menos de mal gusto, pero es un golpe de imagen sin duda brutal, brutal, que va a apuntalar esta política del gobierno y el uso este de la ley, claro. O sea, como tú dices, en 48 horas no creo que la ley haya producido semejantes efectos, ¿no? Creo claro. que, claro, A hay una menos que ya andanada de estuvieran, golpes. claro, a menos que ya estuvieran en operaciones de inteligencia por fuera de la ley y lo que se hizo es, la ley les dio una base normativa, ¿no? Claro, claro. O sea, Mm, esto de las escuchas con autorización judicial, yo creo que es una forma, porque también, claro, en el literal M de la ley dice que solo pueden ser utilizados los datos recogidos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Estado y su seguridad integral. Es decir, esto ujú, excluiría el uso, digamos, extorsivo contra actores políticos opositores. claro. O sea, Debería, cualquier no, cosa. debería normarse cómo se va a sancionar esta transgresión en el caso de que se diera. Mm, claro. Yali.
Sí, ese tema a mí me encanta porque por varias cosas. Primero, es muy difícil creer la narrativa del oficialismo sobre que no van a transgredir la ley que han aprobado en el caso de la ley de inteligencia, porque estamos hablando de una ley aplicada en un país con una institucionalidad por los suelos. O sea, en un país donde las instituciones son débiles, donde no hay siquiera partidos políticos realmente establecidos, eh, donde no hay cuadros, donde no hay gente, me parece que es completamente común que estemos preocupados por la aplicación. Mm, Y ahora, sobre el tema de la captura del esfito, yo creo que allí un poco voy a ligarlo esto con el tema el, de la falta de institucionalidad. Y es que, primero, me parece que esta narrativa de que fue la ley de inteligencia y la ley de solidaridad se cae muy fácilmente. O sea, me parece bien que el Ejecutivo esté tratando de tener ciertas narrativas, pero me parece que son demasiado flojas. ¿Y por qué? Primero, la casa donde lo encontraron a Fito ya fue allanada en enero de 2025. Allí se realizaron ya algunas detenciones. Era una casa que ya estaba en la mira. Yo tengo información que me han dado algunas fuentes muy fidedignas del ejército sobre que ya lo tenían más o menos detectado hace más o menos un mes y medio, pero el momento en el que fueron ya a realizar el operativo, recibieron información de que no estaba, de que se había movido. Y esto porque había una fuga de información, que claro, en el caso de estas fuentes, pues le dicen es la policía, ¿no? Y mm. con la captura, que sí, que sin lugar a duda es un gran logro y es algo que se debe reconocer, porque el hecho de capturarlo a un cabecilla que ha evadido la cárcel en dos ocasiones, recordemos que Fito ya se fugó de la Roca antes, da el mensaje de que la impunidad no puede ser, no puedes, o sea, da un mensaje de que no hay impunidad. Me refiero a que da un poco el mensaje de la certeza de la pena y eso es correcto. Sin embargo, no se puede decir que esta captura es simplemente, como decíamos, resultado de estas dos leyes. Y además allí me parece que hay una cosa importante. Lo capturan a Fito y entre las Fuerzas Armadas y la policía empiezan a dar mensajes de fue mi inteligencia, no, fue la mía. En lugar de dar mensajes unificados, los expertos dicen que se debería centralizar la inteligencia y en una captura sí tenemos a las principales fuerzas del orden peleándose por llevarse el crédito. Entonces, Y claro, ya, qué bueno que lo haces notar, porque se supone que justamente la ley de inteligencia que el presidente Noboa dice que es la que actuó para la captura de Fito, justamente lo que hace es supuestamente centralizar y crear un sistema nacional de inteligencia. Ujú. Eh, Oiga, pero presidente Noboa, si ni siquiera está centralizado, están todavía dispersas y están disputándose la inteligencia de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, ¿cómo nos viene a decir que la ley de inteligencia es la que ha actuado en este caso, es la que ha creado el marco que ha hecho posible la captura de Fito, ¿no? sí, o sea, me parece que se nota, por eso digo, las narrativas, me parece muy bien que intenten tener narrativas. Me parece que hay esfuerzos, pero me parece que esos esfuerzos son muy flojos. En nuestro programa anterior ya hablábamos sobre el tema de la vocera. Yo sigo considerando que de las 10 preguntas que se le hace, apenas 8 puede, perdón, apenas 2 o 3 puede responder, las otras 8 no sabe, no tiene los datos. Al menos hay vocera, digo yo. Pero igual, aquí siento que quieren crear narrativas, pero son muy flojas, o sea, se caen con un análisis no tan sesudo. Mm, ujú. Ahora, este Correcto. problema de la multiplicidad de funciones no es un problema solo del sector de inteligencia, es un problema en todo el Estado. Sí. O sea, en las áreas culturales hay instituciones nacionales, instituciones dependientes de los GATS, instituciones dependientes de las gobernaciones incluso, que hacen lo mismo. Entonces, claro, se establece una especie de shogunazgos donde cada uno disputa un pedazo del pastel e incluso se ocultan información para que sus acciones tengan más lucimiento. O sea, este es un fenómeno que, claro, en el caso de la inteligencia es mucho más grave, porque si bien en inteligencia debes compartimentar la información, o sea, en casos como este se debe unificar. Entonces, claro, yo entiendo que
esta propuesta del control centralizado de la inteligencia a través de un solo organismo que verticalmente o transversalmente atraviesa 7 organismos más, es interesante, veamos si en la práctica se da. En otros sectores como en cultura, por ejemplo, hay cosas que hace el Ministerio de Cultura, que también hace la Subsecretaría de Cultura, que también hace el Instituto de Patrimonio Cultural, que también hace el municipio de Quito, que también hace cultura del municipio de Quito. O sea, es increíble. Entonces, porque aparte es ineficiente, ¿no? Porque Mm, multiplica el gasto y reduce mm, la eficiencia. O sea, este es hasta un principio físico. O sea, ¿con qué penetras más fácil un vidrio? ¿Con una bala o con un adobe? O sea, mm, mm, creo que en este caso se necesita concentrar, apuntar y dirigir, ¿no? Creo que también no hay que perderse que estamos en un contexto de guerra. O sea, yo veo lo que está pasando en México con el tema del narco, cómo Trump, digamos, presionó a Sheinbaum para que avance contra el narcotráfico y contra ciertas fuerzas y de alguna manera se ve una acción, digamos, ¿no? Diferente a la que venía manteniendo López Obrador en el caso de Sheinbaum, mucho por la presión de Trump. claro, el Eh, balazo, el abrazo, no balazos. claro, el Claro, abrazo con la mamá del Chapo, bajarse claro. a bajarse del auto a darle un abrazo a la mamá del Chapo es muy simbólico, ¿no? Y muy cara dura. Mm, Entonces, claro, o sea, Trump está, digamos, librando una guerra contra el narco mexicano. Y yo creo mm, que esto se inscribe no solo en el tema de la inteligencia nacional, sino también en cómo las relaciones entre los grupos mm, fuertes de narcotráfico ecuatoriano tienen incidencia en la relación geopolítica con Irán, con mm, los carteles mexicanos y con el paso de droga por la frontera norte de México a los mm, Estados Unidos. Entonces claro, yo veo esto como una articulación. O sea, veo la sí. captura de Fito como un evento producido, sí, sí por la inteligencia nacional, sí por la decisión del gobierno, como quieras, pero mucho también por la presión de los Estados Unidos en su estrategia contra los capos del narco, ¿no? Claro, claro. Y ahí quizás hay un factor que no, del cual no hemos hablado en el Ecuador, me refiero, y es el hecho del recrudecimiento del conflicto colombiano, ¿no es cierto? O sea, el reaparecimiento, la fortaleza que exhibe el ELN versus las llamadas disidencias de las FARC para el control del negocio del narcotráfico en la frontera con Venezuela en este momento, eso perfectamente se puede trasladar en cualquier momento a la frontera entre Colombia y Ecuador, que es donde están las mayores plantaciones de hoja de coca de todo el planeta. Y eso lo tenemos ahí, y frente a la desidia absoluta del gobierno Petro, ¿no es cierto? Eso realmente tenemos un polvorín que puede contaminar al Ecuador. Em, pero es cierto, Yali, lo que dice Manuel, aparte de del factor que acabo de señalar, que la guerra contra el crimen organizado en realidad debería ser afrontado de una forma transnacional, como el crimen organizado es transnacional. O sea, el pensar que un Estado, solamente un país puede combatir y decir, bueno, yo combato a los grupos criminales solo aquí en este pedacito, en los 270.000 kilómetros cuadrados y lo que pase afuera no me va a afectar, eh, es absurdo, es absolutamente absurdo, ¿no? Completamente, y es por eso que hay personas que incluso dicen, ¿cómo puede ser que los criminales trabajen transnacionalmente y los países no puedan unirse para poder vencer a este tipo de grupos? Y yo creo que en eso sí hay, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con relación al tema de Ecuador, sí hay un acuerdo que es bipartidista con la preocupación sobre lo que sucede aquí en el país, porque de lo que se sabe, y esto es completamente público, gran parte de los cargamentos sí salen de los puertos y tienen como destino Europa, pero también otra parte va hacia los Estados Unidos. Y no solo que Estados Unidos le llega droga que luego es consumida por las personas que están allí, que viven allá,
sino que estas olas de violencia causan otro tipo de problemáticas, por ejemplo, la migración irregular. Em, las cifras que podemos ver de la migración irregular en el Ecuador a partir del 2021, que empiezan las masacres carcelarias con muchísima más fuerza, nos dan cuenta de este problema, sobre todo porque algunas personas, esto lo podemos ver en un gran reportaje que hizo Bessie Granja, que fue justamente al Darién, y allí se ve que la mayoría de los entrevistados y muchas personas, sí, salían por la crisis económica, claramente, pero muchos decían, yo ya no puedo vivir en mi ciudad porque me extorsionan y yo no puedo tener mi negocio allí porque no puedo pagar las vacunas, no puedo pagar la extorsión. Entonces sí se genera como una serie de problemáticas que afectan a varios países, ¿no? Estados Unidos, a Ecuador, a los países europeos que también reciben los cargamentos de droga. Y me parece que sí hay al menos buenas intenciones de muchos países, pero realmente se ha materializado en el tema de seguridad mucho más la cooperación con los Estados Unidos y con Israel, que en esto al menos el presidente y el gobierno han tenido desde el inicio una posición como muy eh, clara sobre el tema de la cooperación con Israel. Ujú, ujú. Así es, estos esfuerzos tienen que, o sea, mm, se han hecho lo suficiente para articular una respuesta, y yo esto obviamente no es un tema solamente del gobierno de Ecuador, yo creo que América Latina, eh, absolutamente no ha hecho nada concertadamente para combatir al crimen organizado, que se ha convertido en en un factor de poder regional. O sea, quien diga que mi país no está contaminado y es problema de del resto, pues está Claro. absolutamente equivocado. El crimen organizado en este momento, en todas sus variantes, minería ilegal, tala, trata de personas, trata de armas, etcétera, etcétera, y por supuesto, narcotráfico, es un factor de poder regional eh, muy potente en el continente, ¿no, Manuel? Totalmente. Yo creo que como nunca el poder del narco ha permeado todos los estratos de la sociedad y llama la atención, claro, que ahora con la caída de Fito vemos a uno de los grandes narcos volver a prisión y probablemente con proyección a ser extraditado a Estados Unidos. Pero claro, la guerra se ha estado librando contra los soldaditos rasos que reparten la droga y que extorsionan en las esquinas, en las tiendas de los barrios, porque claro, a partir de unos meses atrás o un par de años atrás, la intensificación de de la guerra contra el narco produce que ya la salida de sea más difícil, ¿no? La exportación sea más difícil. Entonces lo que estamos viendo es que ahora se disputan territorio por la venta de droga local y quienes no pueden ser captados por el sistema hacen una deriva hacia otro tipo de delitos, como en este caso la explosión de extorsión que sufre la costa, sobre todo. Entonces tienes a gente que antes vivía, digamos, cierta pax narca, porque vivían, digamos, dando seguridad, dando resguardos, cuidando convoyes, cuidando territorios de salida de la droga. Ahora están disputándose esquinas. Entonces es un Ujú, poco, claro, no es que el problema aumentó, es que el problema se contuvo hacia afuera y está haciendo una implosión adentro, ¿no? mm, Entonces, yo creo que, claro, la estrategia lamentablemente ya pasó de un nivel de sensatez a un nivel de una lógica de guerra, donde lo último que queda en pie es la sensatez. O sea, mm, ¿cómo entiendes tú que estemos en un país que debe normar la prisión de menores con una rigurosidad nunca vista antes en el país? Claro, pero ¿qué están haciendo estos menores? O sea, ¿cómo estos menores están siendo carne de cañón de las grandes bandas? Porque precisamente su penalización luego de juzgados por un crimen es mucho menor. Entonces, yo creo que la estrategia un poco va tomando una deriva de guerra total y ahí, claro, la lógica de la guerra, como tú sabes, el primer enemigo en caer es la verdad.
mm, Y el segundo enemigo o el 1A es la sensatez. Entonces, no vivimos un país donde la sensatez prime, porque además la lógica política está determinada por actores legítimos y actores cooptados por el narco, en colusión clara con el narco, o sea, actores sí, políticos que con desvergüenza total, o sea, salen sus audios, salen sus financiamientos, los abogados que paga el narco para figuras políticas mundiales, como en el caso de Jorge Glass, mm, y las relaciones horrendas con cierta prensa. O sea, ayer mm, volví a escuchar la conversación de un operario del narco con Boscan. O sea, es tremenda, ¿no? O sea, una relación que ya pasa, digamos, el nivel de tratamiento de las fuentes a una relación amistosa. Amistosa mm, donde, ok, no publiques esto, no les des como por este lado. Entonces, no creo que sea el único caso. O sea, hay muchos periodistas que están funcionando de caja de resonancia, creo, para, no directamente, sino indirectamente, algunos quizás sin saber a quién están sirviendo, ¿no? O mm, sea, creo que algunos, que quisiera creer que con cierto nivel de ingenuidad no saben para quién están funcionando como como cajas de resonancia. Pero mm, cuando se fue el anterior embajador en la administración norteamericana anterior, claro, se fue dejando una bomba. O sea, que hay narco equipos de fútbol, aquí hay narcoperiodistas, hay narcopolíticos, y eso, claro, poco a poco va quedando cada vez más en claro. Pero el país general no lo tiene porque está viendo quién gana la guerra en Twitter, ¿no? Y la guerra en mm, Twitter gana el que mejor plantea la narrativa y el que más bonito pinta el verso, ¿no? O sea, ujú, creo que ahí está una de las claves. claro, o más agresivo. Yali, no sé si tienes un comentario adicional. Sí, yo quisiera un poco retomar lo que Manuel ya nos decía sobre el tema del, lo que también se aprobó recientemente en la Asamblea, que es el tema del endurecimiento de penas para los menores. Y Mm, lo publicaba esta semana en una columna que salió en Plan B. Yo pienso que sí, o sea, que el problema es estructural, en eso no hay duda, pero también es un problema mucho más simbólico. Yo hablo mucho del tema de las narrativas porque me parece que los relatos que nos contamos también nos construyen o nos destruyen. Y yo me ujú, pregunto, ¿cuál es el relato país que se les ha dado o que se les está dando a las nuevas generaciones? ¿Cuáles son sus puntos de referencia? ¿Cómo quién quieren ser? ¿Hay un modelo aspiracional para estos chicos que no sean aquellos que los cooptan y los reclutan para, como decía Manuel, ser carne de cañón? O sea, ¿qué les hemos ofrecido a estos chicos para que tengan un sentido de pertenencia con este país que se está cayendo a pedazos por la violencia, por la corrupción? A mí eso me parece que es algo que, claro, en medio de, como decía Manuel, en medio de este conflicto, de esta guerra, lo último que se piensa es la narrativa y el símbolo y no sé qué, pero sí me parece que eso es importante, porque qué historia nos estamos contando y les estamos contando a las generaciones más jóvenes, a las generaciones que si esto no se arregla van a tener que aprender a convivir con la violencia, con el miedo a salir y que haya un atentado, etcétera, ¿no? Entonces sí me parece que hablar también de los relatos y de estas figuras que no hay en Ecuador es importante. Y bueno, como no todo es política, geopolítica o narcopolítica, también hay ese otro aspecto que humanamente quizás nos llena más. Y bueno, quisiera preguntarles por su experiencia humana esta semana. Yo les cuento, he estado muy enganchado a un libro de poesía, se llama Poetas Concatenados, Cavafis, Cernuda, Valente y Gamoneda. Y realmente redescubrir a estos cuatro poetas justamente concatenando sus voces poéticas ha sido deslumbrante. Em, no sé, Manuel, tú qué disco, qué libro, qué comida has disfrutado esta semana que dices, wow, este ha sido alimento para mi alma, ¿no? He estado leyendo unas crónicas del padre Alonso de Benavides, que remite en carta a Carlos V en el siglo XVII.
sobre los sucesos de la colonización de México, ¿no? Mm, Entonces, claro, hay un montón de cosas que lindan con la magia, ¿no? O sea, lo leí porque leí un libro de Javier Sierra que se llama La Dama Azul, ¿no? Entonces hay unos eventos que suceden en el 16 antes de que los predicadores franciscanos lleguen a ciertas partes del norte de México. Parece que allá hubo alguien que estuvo predicando bajo el signo de la cruz, wow. la verdad de Jesús, ¿no? Antes de que llegaran los españoles. Entonces es alucinante la historia porque raya un poco en la ciencia ficción, Mm, pero claro, hay una monja, la monja María de Ágreda, que aparentemente sufre de episodios de bilocación, como los episodios del San Martín de Porres, que les decían el santo de la escoba, ¿no? Porque mientras barría en el mercado, estaba a la vez en el convento. mm, La bilocación es una de las razones para declarar santo a alguien, ¿no? Es uno de los milagros. Entonces leí estas crónicas de Alonso de Benavides, donde cuenta la historia de esta monja que, sin haber salido nunca de su convento en Ágreda, en España, aparecía entre las tribus del norte de México predicando la palabra. Entonces, cuando llegaban los franciscanos, estos indígenas hacían cola a pedirles que por favor les bauticen, porque ya la mujer, la dama de azul, les había contado la verdad sobre este nuevo Dios que venía, ¿no? Entonces he wow. Ujú, estado navegando entre esas aguas, digamos, entre la ficción, la mística, ujú, eh, un poco para alejarme de la realidad, porque la semana anterior terminé de leer El corazón de las sombras, que es terrible sobre la wow, acción de Leopoldo VI o Leopoldo II en el Congo, ¿no? claro. Entonces quise limpiarme un poco y yéndome a un tema nada que ver. He Además, disfrutado de eso, ¿no? también, claro, que es también motivo de las novelas más rotundas de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, ¿no? Que es realmente Claro, oh, alucinante, maestro. alucinante. Yali, ¿cuál es tu experiencia esta semana? Bueno, yo Em, tengo que decir que en temas de lectura estoy leyendo un libro que lo traje de Washington que se llama Las historias del Club de Prensa y mm, tiene relación con el Club Nacional de Prensa que está en Washington, D.C. Es básicamente una recopilación histórica, una crónica sobre desde el nacimiento hasta las figuras más importantes que han pasado por ese club. Y estoy como muy enganchada con esa idea porque yo considero que es importante fortalecer las redes de periodistas aquí en Ecuador. Eh, digo, no es una novela, pero es un tema que a mí me apasiona muchísimo, entonces es un tema histórico en realidad, y sí, es maravilloso, sí. Yo es siempre que estoy en maravilloso. el club de prensa en Washington digo, qué envidia, cómo no quisiera tener Sí, una cosita así, ya quisiéramos la décima parte acostumbrarnos. de Sí, ya eso. quisiéramos tener los viernes de tacos que tienen todos los viernes. Y Ajá. además estoy también siguiendo una serie de televisión española. Es una serie del 2015, pero me parece que la producción es magnífica. Es sobre el emperador Carlos de España. Es Ujú, como, bueno, mi esposo y yo estamos como muy enganchados en estas series que son históricas y que tienen que ver con conspiraciones palaciegas, con un poco el tema de los imperios, la guerra, la conquista, etcétera. Entonces, estoy como muy metida en ese tema histórico, ¿no? O sea, por un lado, el tema como que me interesa de los periodistas, porque me encantaría, como tú dices, César, poder tener la cuarta parte de lo que es el club de prensa ya. Y obviamente el tema de estas conspiraciones me encanta porque siento que, aunque sea una serie que tiene obviamente elementos de ficción y tiene escenas que son pues más de la autoría de los guionistas, sí me parece que se ve como la política es algo que no, o sea, cuando estás metido en ese engranaje, funciona la cosa así. Y si luego mm, cambia, cambia solo la gente, sigue el Mm, engranaje igual. Entonces, para mí, como o mecanismo, sí, o sí. mecanismo, o exacto. mecanismo, sigue vivo. Oye, ¿cómo se Querida, llama la serie, Yali? o mecanismo. Se llama Carlos. Ah, la serie que está Sí, viendo ¿Está en ella. televisión española? Ujú, sí, está en RTV Play, para quienes les interese. Ajá, sí, sí, ya. Ah, Sí. Es chévere. buenísima. O sea, la producción realmente,
a mí me ha dejado impactada. Se llama Carlos Rey Emperador. Ese es el nombre completo. Genial, Chévere. vamos a buscarla. Queridos amigos, muchísimas gracias por ser parte de este programa. Yali, Manuel, su despedida, por favor. Bueno, muchas gracias a ti, César, a ti, Manuel. Siempre conversar con ustedes es enriquecedor y me encanta saber cuáles serán los siguientes temas también y encontrarnos en una nueva edición. Muchísimas gracias, Yali y Manuel. Ujú. Qué gusto, Yari, César. Siempre un gusto conversar con ustedes, refrescante, escuchar sus puntos de vista y con ganas de seguir conversando. Gracias a ustedes y a todos quienes nos siguen en esta transmisión. Prometemos que esta vez sí vamos a transmitirla en las próximas 24 horas de lo que estamos grabando es, y bueno, invitarles a que nos sigan acompañando en las próximas ediciones de segundas temporadas. Un fuerte abrazo.